Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más del curso de comunicación. Esta vez vamos a continuar con nuestro avance sobre el uso de grafías. Tenemos el uso de grafías parte 4. En este caso vamos a ver el uso de la H, la R y la doble R. Bien, antes de pasar a las reglas del uso de la H, quiero pasar a hablar de los aspectos normativos de esta grafía. ¿Cuántas veces habrás dudado si una palabra se escribe con H o sin esta? El caso más común es dudar si en algunas oraciones yo tengo la A únicamente o la HA. Muy bien, veamos algunos ejemplos. En este caso, ella ha venido sola. Vamos a ver cuál de estas dos opciones es la correcta. Ella ha de llegar sola o en la oración va a trabajar hasta tarde. Veamos ¿cuál es la opción correcta? Un método práctico para el uso correcto es si se puede reemplazar estas opciones con el verbo había. Si es que acepta el reemplazo con este verbo, se escribe la HA. En el otro caso, que no acepte el uso del verbo había, pues simplemente haremos uso de la A como preposición. Veamos estas tres oraciones. Ella había venido sola. Ella había venido sola. Pues sí acepta, ¿verdad? Entonces corresponde a escribir una HA. Muy bien. Siguiente oración. Ella había de llegar. Entonces también sí se acepta. Se puede utilizar la HA. Y en este caso, había trabajar hasta tarde. ¿Aceptará? Pues no, no se puede, ¿no? Indicar de esa forma. Entonces corresponde solamente a una A. Muy bien, ¿vieron la diferencia? Es tan sencilla. Solo tenemos que reemplazar estas dos opciones con el verbo había. Pues si es coherente la pronunciación, hacemos uso de la HA. Caso contrario, solo utilizamos la A sin H. Bien, pasemos a continuación a las reglas que nos permitirán hacer uso correcto de la H. Se escribe con H los prefijos id, hiper e hipo. Veamos algunos ejemplos. Hidrografía, hipermercado o hipotermia, ¿no? Las palabras que empiecen con los diftongos UE, por ejemplo, huevo, con el diftongo UI, por ejemplo, huida, con el diftongo IA, en el caso de la palabra hiato, o el diftongo IE, por ejemplo, la palabra hierba, ¿no? Los prefijos ecto, efta, exa y emi también hacen uso de la grafía H. Veamos términos. Heptágono, por ejemplo, hexámetro o el caso de hemisferio, ¿no? Los compuestos y derivados de las palabras con H. Vamos a ver, ¿a qué se refieren las palabras compuestas? Pues las palabras compuestas son aquellas que derivan de otras, ¿no? Y a las cuales hemos adicionado un prefijo o un sufijo, ¿no? Y para formar palabras compuestas. Por ejemplo, este caso, la palabra deservar, una palabra compuesta que proviene de la palabra hierba, que hace uso de la H, ¿no? Y en el compuesto también seguiremos haciendo uso de la H. Veamos otro caso. El término ahuecar, que proviene de hueco, ¿no? En ambos casos se hace uso de la grafía H. Bien, el caso del término prehistoria, que proviene de la palabra historia, ¿no? Que a su vez hacen uso de la H. Pero se exceptúan algunas palabras derivadas de hueso, hueco, huevo y huérfano. Muy bien. Las formaciones conjugadas de los verbos cuyo infinitivo incluya H. Veamos algunos verbos. Por ejemplo, el caso de haber, que inicialmente se escribe con H, pues todas las conjugaciones en cualquier tiempo para cualquier persona, seguiremos haciendo uso de la H. Por ejemplo, había, ¿no? Hubo, también hará uso de la H. Veamos otro caso, el verbo hay, que conjugado en cualquier tiempo o persona también sigue haciendo uso de la H, ¿no? Hubo, ¿no? Muy bien. Vamos a otro verbo infinitivo, hacer. Conjugado en cualquier tiempo y para cualquier persona también seguirá haciendo uso de la H, ¿no? Haciendo, lo hizo también, que debe seguir haciendo uso de la H. Bien. Recuerda que
hay casos de homófonos, ¿no? Recordemos que eran las palabras homófonas, aquellas que tenían igual sonido, ¿no? Pero una escritura diferente a razón del uso de las diferentes grafías, ¿no? Hay casos de homófonos en que la presencia o ausencia de H señala diferencias de significado. Veamos algunos términos, ¿no? La palabra atajo, que se escribe con H, es conjunto, ¿no? Y atajo sin H es el camino más corto. Hasta, que se escribe con H, significa preposición, ¿no? Y hasta sin H es el palo, o también se refiere a los cuernos del toro, ¿no? Ay se refiere al verbo haber, y ay sin H es una interjección. Por ejemplo, cuando dices, ay, me duele mucho la espalda, ¿no? Azahar, con H, hace referencia a la flor del naranjo, y azar sin H se refiere a una casualidad. Ojear, haciendo uso de la H, yo me refiero a pasar las hojas. Voy a ojear mi libro, por ejemplo. Ojear sin H es echar un vistazo, ¿no? Ojeame las cosas, échale un vistazo a las cosas. Haciendo uso de la H, se refiere al verbo haber. Sin H es una interjección. ¿A dónde vas, por ejemplo, no? Uso es un instrumento, ¿no? Cuando hace uso de la H, sin H es la utilización. Yo uso, por ejemplo, lentes para leer mejor. Allá, con H, del verbo haber, o también se refiere al árbol. Allá sin H se relaciona con la niñera. Onda, con H viene a ser el instrumento, ¿no? Y onda sin H es una ondulación. Por ejemplo, las ondas de las olas del mar. Muy bien. Algo más. El uso del idioma ha ido eliminando la H en algunas palabras y ha originado dobletes. ¿Y a qué se refieren los dobletes? A pares de palabras con H o sin esta, ¿no? Ambas formas son correctas, pero en la mayoría de casos se ha generalizado el uso sin H, ¿no? Estos son algunos de los dobletes más comunes. Por ejemplo, armonía, que antes se escribía con H, ¿no? Más lo utilizamos con sin H, armonía. Arpa, también sin H y con H, ¿no? Reprender, reprender, armónica y armónica, ¿no? Que hace uso de la H. Desaparrado, como desarrapado, ¿no? Este caso sin H y con H, que ambas formas son válidas, ¿no? Sabiondo y sabiondo, que han ido transformando su uso, ¿no? Es más corriente la variante con H en palabras como ale, ale, hierba o hierba, ¿no? Estas dos opciones, por ejemplo, son aceptadas. Alelí o alelí sin H. Muy bien. ¿Sabes que la mayoría de compuestos y derivados de hueso, huevo, hueco y huérfano han evolucionado sin diftongo y se escriben sin H? Era una de las excepciones que habíamos visto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, la palabra osamenta, ¿no? O el término osario, que provienen de hueso, no se escriben con H, pese a que la raíz sí utiliza H, ¿no? Hueco o quedad, que están relacionados con la profundidad, tampoco, ¿no? Tampoco hace uso de la H. Óvalo, que tampoco hace uso de la H, que está relacionado con este término, huevo, la forma ovalada. Orfanato o orfandad, que provienen de este término, huérfano, que hace uso de la H. En este caso, los derivados no utilizan la grafía H. Muy bien. Las palabras que comienzan con helio, que está relacionado con sol, hacen también uso de la H. Otras palabras que empiezan con hemo, que se relacionan con sangre. Hétero, que significa distinto. Hidro, que está relacionado con agua. Hiper, que significa superioridad. El prefijo hipo, que significa debajo de. Holo, que se relaciona con todo. U homo, ¿no? Igual, tal igual que el término homófonas, ¿no? Igual sonido. Veamos otros ejemplos que hacen uso de estos prefijos, ¿no? Por ejemplo, heliocéntrico, que está relacionado con el sol, ¿no? El centro es el sol. Muy bien. Otro término, hemoglobina, ¿no? Parte relacionada con la sangre. Veamos otro término, heterogéneo, distintos géneros, ¿no? Por ejemplo, veamos otro caso, hidrografía, ¿no es cierto? Relacionado con el término agua. Hipermetropía. Hiper, que significa superioridad, ¿no? Muy bien.
Y el término hipotermia. Hipo, que significa debajo de, hipotermia es de baja temperatura, por ejemplo. Las palabras que comienzan con histo, veamos un caso, histología. Las que empiezan con os, por ejemplo, hospital. Las que empiezan con por ejemplo, humano, o con orm, en el caso de hormiga, homínidos, o también hombre, ¿no? Las palabras que empiezan con olk, por ejemplo, holgazán, o en este caso, o como hoguera, ¿no? Que hacen uso de la H. Bien, a continuación veamos el uso de la grafía R. Se escribe con R para representar el sonido vibrante simple, o sea, un sonido suave. Por ejemplo, en las palabras caro, pera y aroma, un sonido simple, ¿no? Para señalar la pronunciación de R al inicio de la palabra. Pero ustedes saben que no podemos escribir con doble R al inicio, solamente que el sonido, la pronunciación es así, como una R. Por ejemplo, roto, ¿no? Pero no hacemos uso de la doble R, sino únicamente de la L. Roto, vamos a ver otros ejemplos, raro o ratón, ¿no? Pero se pronuncia, a ver, vamos a ver, pero se pronuncia la R después de las consonantes L, N, S, I, de los prefijos sub y pos. Vamos a ver, ejemplos, alrededor, después de la consonante L, después de la consonante N, enredo, después de la consonante S, Israel, ¿no? En este caso subreal, ¿no? Muy bien. Se escribe a continuación con doble R. ¿Cuál sería la diferencia? Para representar el sonido vibrante múltiple, cuando va entre vocales. Veamos palabras en las que utilicemos R, ¿no? La doble R. Veamos. Carro, ¿no? Nos dice cuando va entre vocales, la vocal A y la vocal O. Otro caso, perro, que también está entre vocal E y O, ¿no? El otro ejemplo, jarra, que está entre las dos vocales A. El segundo componente de una palabra compuesta. Vamos a ver qué palabra derivará de este término, rayo. Por ejemplo, para rayos, ¿no? Que hace uso de la R. Este término simple, reforma, deriva la palabra compuesta contrarreforma, ¿no? Que hace uso de la R. Como verán, las palabras compuestas son derivadas de palabras simples, ¿no es cierto? Muy bien. Después del prefijo i, que indica negación. Por ejemplo, el término irreal, que no es real, ¿no es cierto? Hacemos uso de la doble R. Luego el caso de la irritable, ¿no? Irritabilidad. Sin, que no es irritable, ¿no? Irritable, que no es resistible, ¿no? Vamos, irracional, que no es racional. Indica negación, pero hago uso de la doble R en los tres casos. Muy bien. Veamos a continuación los ejercicios que nos han planteado en nuestro libro y nos piden completar correctamente las palabras con la grafía H, ¿no? Veamos, Anita vendió sus, en este caso, alhajas. Hacemos uso de la H intermedia. El otro caso, las minas de Ulla, ¿no? El carbón. Ulla se escribe con H. Son muy ricas. Ojalá terminen las hostilidades. Muy bien, también hacemos uso de la H. La bahía era cubierta por una nube. Bahía hace uso de la H intermedia. Los heterodoxos se oponen a los ortodoxos. En este caso, heterodoxos sí hace uso del H porque utiliza el prefijo hetero, ¿no? Pero ortodoxos no hace uso de la H. Lo dejamos así, libre. María los exhortó. En este caso hago uso de la H. Siguiente palabra, prohibida. Este término también debe hacer uso de la H. Veamos la siguiente oración. Su hiperbólico discurso fue muy aplaudido. Hiper. Ya hemos visto que el prefijo hiper sí debe hacer uso de la H, ¿no es cierto? Según las reglas. Tus ideas no tienen hilación. En este caso, hilación no tiene que llevar la H, ¿no? Hilación se refiere al nexo, a la conexión. No hace uso de la H.
¿Con qué? Hablando tu carácter. De ablandar, proveniente del verbo ablandar, que se escribe con H, ¿no es cierto? La embarcación se hundió. Debe hacer uso de la H. Una herejía también hace uso de la H. El saumerio también me produce alergia, ¿no? También hacemos uso de la H. Bien, veamos el siguiente ejercicio. Nos pide completar correctamente las palabras con las grafías R o R, según corresponde. A ver, en el primer caso tengo la palabra virrey e insurrección. Ambos casos deben llevar la doble R, ¿no? Insurrección y virrey. El cachorro, también doble R, parecía solamente una R. Pedir socorro, doble R. Se le ocurrió, doble R, rezar a sus padres. Saben que al inicio solamente podemos utilizar una R, así suene como doble, ¿no? Rezar. Ese, cara dura, una sola R. Cara dura no tiene arreglo, doble R. Los hallamos arando la tierra, arando, una sola R. Tierra, en este caso, sí necesita de la R, ¿no? Las varillas, con una sola R, de acero, también una sola R. La siguiente palabra, la Universidad Villarreal, ¿no? Es una palabra compuesta, Villa y Real. Hace uso de la R. Siguiente término, el vicerrector, también es una palabra compuesta, hace uso de la R. Corrigió los expedientes, ¿no? Porque está entre dos vocales, ¿no? Tiene un sonido vibrante fuerte. Los autores prerrománticos es una palabra compuesta, ¿no? El parricida también hace uso de la R. Encarcelado con estrictas medidas de seguridad. Encarcelado requiere solo una R. El tirano, también una sola R. Derrotó, doble R. Corregidor, también, porque estamos entre dos vocales, ¿no? Debemos hacer uso de la R. El ejército acorraló, también estamos entre dos vocales, hacemos uso de la R vibrante. Al consejero, en este caso, consejero, nada más, es una excepción, ¿no? Los correctores y editores, en este caso el sonido es simple, ¿no? También cometen errores con doble R. Muy bien, sigamos con los ejercicios de nuestro libro. Te pido a continuación seguir las correcciones con ayuda de tu libro. Bien, nos pide aquí, escribe correctamente las palabras con faltas de ortografía. A ver, la palabra exuberante no requiere H, se debe escribir de esta forma, exuberante, ¿no? El término irizo sí está correcto, lo dejamos así libre. Ionosfera también está correcto, lo dejamos así. El término óvulo no requiere la H, debe ser escrita de esta forma, ¿no? Lo vamos corrigiendo en nuestros libritos. Óvulo está correcto. Hexágono también. En el caso de exhumación requiere una H intermedia, de esta forma, exhumación. Vicerrector. Vicerrector suena mal, ¿no? Debe utilizar doble R, vicerrector. Exorbitante. En este caso no requiere la H, ¿no? Exorbitante. Debe escribirse de esta forma. Prerromano, se dice no. Prerromano debemos indicar con doble R. Es una palabra compuesta, ¿no? Posromántico, 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 ¿no? Podemos hacer uso de ambos casos, ¿ya? Posromántico o posromántico. Según las reglas, debemos escribirla de esta forma, porque es una palabra compuesta. Pero el diccionario mantiene aún esta forma, posromántico. Es el único caso exceptuado. Lo he revisado en el diccionario y lo pueden también verificar ustedes. Enrique. En caso de nombres, no obviamos el caso de la ortografía, porque hay nombres que se puedan escribir con una R o con doble R, ¿no? Lo ponemos simplemente así.
Prerrogativa es un término compuesto, tiene que utilizar la doble R. Y Villarreal también, que es un término compuesto, debe utilizar la doble R. Muy bien. Veamos más casos. Hospitalario. Veamos el prefijo hosp, que se escribía con H, ¿no? Debemos corregir ese término. Hospitalario, con H. Término helado, también debe hacer uso de la H. Hidra, hidro, también, ¿no? Llevan H, hidratación, por ejemplo. En este caso, la palabra ataúd no requiere H, la corregimos. Ataúd sin H. Vaído, sí utiliza la H, porque aquí hay presencia de un diftongo, ¿no? Ahí, vaído. Perdón, es un, en caso de morfología sí es un hiato, pero es la combinación de las vocales ahí que debe utilizar H intermedia. Huelga, que requiere H, la corregimos. Atención, en este caso no requiere H, lo corregimos. Hervir, sí, ¿no es cierto? Sí que requiere H. Hilar, de hacer hilos, en ese caso sí requiere la H, porque hilo se escribe con H, proviene de esa palabra. Holograma requiere H. Manrique, no decimos Manrique, Manrique lo dejamos, aunque se respeta, ¿no? En nombres y apellidos puede haber excepciones. Hilación sin H. Excitación, que requiere H, le corregimos. Elecciones, no debe estar escrita con H, le corregimos de esta forma. Elecciones. El hecho, que sí hace uso de la H. Huida también, que proviene del verbo huir, ¿no? Hediondez, que está correctamente utilizando la H. Y el término historia, que debe hacer uso de la H, ¿no? Muy bien, chicos. Esto es todo conmigo, pero para ustedes queda como trabajito en casa las páginas 65 y 66. Muy bien, hasta la próxima. Cuídense.